nucleótidos. Entonces, si quieren, entramos en lo que sería nuestro cuarto grupo de biomoléculas fundamentales en la naturaleza, ¿no? Vimos glúcidos, vimos lípidos, vimos aminoácidos con proteínas, y ahora lo que vemos son nucleótidos. ¿Sí? Qué suerte, ¿no? Menos mal tenemos 4. Imagínense, con 12 biomoléculas fundamentales de la naturaleza, estaríamos hasta el 2012, más o menos. Bueno, ¿qué son los nucleótidos? Los nucleótidos, en realidad, son biomoléculas formadas por 3 constituyentes básicos. ¿Qué es? Una base nitrogenada. ¿Por qué nitrogenada? Porque tiene nitrógenos. ¿Cómo llamábamos a estos ciclos que además de carbono tenían otro átomo diferente al de carbono? Heterociclos. Muy bien, heterociclos, la base nitrogenada. Una pentosa llamada, ¿cuál es la pentosa? La ribosa, ¿sí? Y hasta esta situación, ¿no? Base nitrogenada unida a una pentosa es lo que definimos como nucleósido. Si le agregamos grupo fosfato, hablamos de nucleótido. ¿Cuántos grupos fosfato podemos encontrar en un nucleótido? 1, 2 o 3. Después los definimos para ver qué estamos hablando. Las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas obedecen a 2 estructuras fundamentales. ¿Sí? Una son las derivadas de la purina, de las purinas. Esto es la purina, estos heterociclos, ¿sí? Con nitrógenos. Las otras son las que derivan de la pirimidina. Por eso uno habla de bases púricas y bases pirimidinas. Indudablemente las diferencias que uno va a encontrar, por lo menos las diferencias más importantes que uno va a encontrar entre las distintas bases nitrogenadas que forman parte de los nucleótidos es, en tal caso, los sustituyentes que están por afuera, ¿sí?, de la estructura. Si hay un grupo alcohol, si hay un grupo amino, si hay un grupo carboncilo, ¿entiende? Eso le da la diferencia. El azúcar puede ser una pentosa, en realidad en 2 estados, porque puede ser la ribosa, ¿sí?, que nosotros ya la conocemos, pero también puede ser la desoxirribosa, que sabemos que es un derivado de monosacárido, donde lo que se pierde es el oxidrilo de la posición 2. En algún momento vamos a tener que estudiar, por lo menos entender cuándo es que ocurre este fenómeno y la importancia de este fenómeno. De tal manera que yo puedo tener ribonucleótidos o desoxirribonucleótidos. ¿Sí? Creo que la fácil. ¿Cuáles son las bases y nucleótidos más importantes desde nuestro punto de vista? A ver si tengo una mejor. Déjenme un segundito a ver si. Acá está mejor, ¿sí? Total, la estructura ya la vimos. ¿Podemos reconocer entonces la estructura de un nucleótido de purina y diferenciarlo de un nucleótido de pirimidina? Sí. ¿Dónde tenemos que mirar? ¿En la pentosa, en el fósforo o en la base? En la base, ¿no? Sí. Seguro, ¿no? Sí. ¿Cuántas estructuras diferentes hay entre una purina y una pirimidina? Una es purina, pirimidina. No me puedo confundir. Uno tiene 2 anillos y el otro tiene 1. No puedo, ¿no? O sea que nadie se puede sacar 0. Las bases nitrogenadas más importantes. Digo más importantes porque son las más representativas, no son las únicas. ¿Sí? Adenina, guanina, citosina, uracilo y timina. La adenina y la guanina son bases púricas. La citosina, el uracilo y la timina son bases pirimidina. Cuando yo a estas bases nitrogenadas le uno el azúcar, ¿sí?, le uno el azúcar, tengo los nucleósidos. Entonces hablo de la adenosina, guanosina, citidina, uridina, timidina, que no existe. La timidina no está al estado libre. O sea, la ponemos ahí para seguir una lógica, ¿sí?, pero no existe.
Si fuera desoxirribosa, será desoxiadenosina, desoxiguanosina. ¿Sí? Si fuera Juan Carlos, sería desoxiconcarlina. Y cuando a estos nucleósidos se le une un grupo fosfato, vamos a hablar de el ácido adenílico o adenilato o adenosina monofosfato. Si unimos dos grupos fosfatos será adenosina trifosfato. Si unimos tres, adenosina trifosfato. ¿Lo conocemos? ATP. Exactamente lo mismo para todos. ¿Sí? Esto tiene sobre todo importancia, sobre todo, en el proceso de degradación de estos nucleótidos, porque como veremos allá por, no sé, septiembre, no sé por dónde, fíjense, la diferencia que hablábamos de nucleósidos con nucleótidos está en que los nucleósidos, la base con la ribosa, mientras que los nucleótidos, base, ribosa y el grupo fosfato, sea mono, di o trifosfato. Y fíjense que en todos los casos, ¿sí?, las bases tienen su estructura de purina para las que son purinas y la estructura de pirimidina, y lo que cambia, si ustedes se fijan, es lo que hay alrededor de esa estructura, ¿sí?, los grupos funcionales. Yo no voy a exigir el conocimiento de la adenosina como adenosina diferenciando de la guanosina. Lo que sí vamos a exigir es diferenciar entre una purina y una pirimidina, eso sí, ¿correcto? Obviamente, entre un nucleósido y un nucleótido, entre una ribosa y una desoxirribosa que acá no tenemos. ¿Sí? Muy bien. Funciones. Las funciones de los nucleótidos. Seguramente la más conocida, ¿cuál es? La que acabamos de comentar, ¿no? Los nucleótidos los utilizo para formar los ácidos nucleicos. ¿Cuáles son los ácidos nucleicos? El ARN utilizando ribonucleótidos y el ADN utilizando desoxirribonucleótidos. Ustedes piensen que una molécula de ADN humano tiene 3.000 millones de nucleótidos. Y es una doble cadena. 3.000 millones. 3 por 10 a la 9. Es como un núcleo. Si yo tomo todo nuestro ADN que tenemos en una única célula y los cromosomas los uno, ¿sí?, y lo estiro, es más o menos 1,8 metros de longitud. ¿Sí? Es un montón de nucleótidos, ¿no? Es como 1,8 metros de nucleótidos. Bien. Pero además de esta función estructural, que es por ahí la más conocida de todas, los nucleótidos, sobre todo ahora sí, bajo la forma monomérica, no ya como polímeros, sino como monómeros, cumplen otras funciones que son, inclusive algunas son esenciales y que por ahí uno se pierde de vista por no hacer la asociación, ¿no?, que es un nucleótido. Lo conocen el nombre, pero no, por ahí no engañan que es un nucleótido. Por ejemplo, son indispensables como en la proceso de transferencia de energía. Vamos al ejemplo, el ATP. ¿El ATP qué es? Adenosina trifosfato. ¿Sí? Es el más importante de las moléculas de transferencia de energía a nivel celular. Es la forma en que la célula de alguna manera almacena y utiliza energía para los procesos bioquímicos. De hecho, vamos a ver llenos esos procesos, ¿no? Así como el ATP lo hace, vamos a ver que otros nucleótidos también lo pueden hacer. El GTP también, el calor de energía, el UTP, el CTP. Seguramente no en tantos procesos como el ATP, pero también son. Pregunta, ¿por qué el ATP es un dador de energía? Porque al romperse la unión de los fosfatos libera energía. ¿Por qué? ¿Cómo es la unión entre dos ácidos fosfóricos? Fuerte. ¿Pero qué uniones entre dos ácidos? ¿Ácido más ácido? ¿Ácido? No. Este es ácido más alcohólico.
Anhídrido. La unión anhídrido es una unión de aire y energía. Y es esa unión que cuando se rompe brinda energía para estos procesos metabólicos. Muy bien. Además, esto que ya también lo sabíamos, algunos nucleótidos forman parte de coenzimas y grupos protéicos, ¿no? Coenzimas en forma general. Nicotinamida adenin dinucleótido. Nicotinamida adenin dinucleótido fosfato. Flavin adenin dinucleótido. Coenzima A que tiene. ¿Sí? O sea que, importantísimos como cofactores enzimáticos. NAD, NADP, coenzima A, FAD, Flavin mononucleótido. La palabra lo dice, ¿no? Está mencionando. Después, nosotros vamos a ver que la gran mayoría de las biomoléculas, cuando ingresan a una célula y deben participar en algún proceso metabólico, síntesis, degradación, llevarlas a tal lugar, construir, no sé, cualquier cosa que tengan que hacer, suelen necesitar activarse para que pueda ocurrir ese proceso. Por ejemplo, yo ya, creo que es la tercera vez con el día de hoy, que mencionamos que cuando la glucosa entra a una célula se fosforila, ¿sí? Exogenasa, glucokinasa. ¿Por qué? Porque si no queda como glucosa sin fosfato, se puede perder la célula. Está como en estado medio como activado. Y cuando veamos la glucólisis, vamos a ver que todos los intermediarios glucolíticos tienen ¿qué cosa? UPO. Cuando nosotros analicemos metabolismo de glúcidos, vamos a ver que están muy emparentados con la coenzima A. Uno habla de acetil, CoA, qué sé yo. También como especie de molécula de activación. Hay algunos nucleótidos que también participan en la activación de biomoléculas. Por ejemplo, el UDP, el CDP, como vamos a ver para el metabolismo, por ejemplo, de la galactosa, UDP-galactosa. ¿Sí? Para que la glándula mamaria pueda sintetizar lactosa, ¿qué necesita? Glucosa y galactosa. ¿Unirla de qué manera? Beta 1,4. Pero si yo tengo la galactosa y la glucosa, no se une. Necesito tener esa galactosa activada y se activa con UDP. Lo mismo que para poder fabricar nuestro glucógeno en esta situación que nosotros habíamos dicho, no me sirve la glucosa, tiene que estar como UDP glucosa. Y si quiero fabricar fosfatidilcolina, por ejemplo, la colina no puede venir solita, tiene que venir como CDP colina. ¿Sí? Algunas cosas las vamos a estudiar, otras no tanto, pero son indispensables para esas cosas. Y también vamos a ver la importancia de los nucleótidos como moléculas de señalización o comunicación, ya sea intercelular, ¿sí? Entre células, o inclusive dentro de la propia célula. Uno de los ejemplos más conocidos es el AMP cíclico. De hecho, actualmente se sabe que los nucleótidos son moléculas de señalización, entre comillas, como si fueran hormonas, o inclusive se sabe que algunos nucleótidos actúan como neurotransmisores. ¿Se acuerdan lo que es un neurotransmisor? Transfiere información de una neurona a otra neurona, estimula o inhibe. Bueno, que el ADP actúa como neurotransmisor. Esto me parece que le da un marco diferente a los nucleótidos, que uno sabía que constituían por ahí las unidades básicas del ADN y del ARN, y le dimos otras funciones que son indispensables, ¿no? Sin ATP, al horno, sin AMP cíclico, no hay posibilidad de estímulo-respuesta, sin coenzimas, las enzimas abajo, ¿sí? Muy bien. Acá está el enlace fosfodiéster, ¿sí? A ver, para que quede claro. Acá lo tenemos, ¿sí? Estos enlaces que se forman entre los dos grupos fosfatos son enlaces de tipo anhídrido, y es por eso que cuando se rompen estos enlaces, al ser de alta energía, tienen la capacidad de generar energía, ¿sí? Se supone que aproximadamente cuando una molécula de ATP, ¿sí?, se hidroliza y le da ADP más fosfato, se está liberando unas 7 kilocalorías, más o menos, ¿sí? ¿Qué tiene que conocer? Las tareas de ellos. Sí. Vamos a tocar. Tema 1.
tenés un nucleótido y el lado a Watson, joven o viejo. Eso para el tenemos también algunas fotos, por ahí podemos bajar algunas fotos raras entre los alistando en un cuarto. Algunos afiares. Bueno, nada, vamos a mostrar cosas generales de estructura del ADN que seguramente las conocen, pero hay que saberlas, ¿sí? Para entender cosas. Ahí está Watson y Crick, ¿sí? Cuando en los años 50 describen la doble hélice del ADN, es un evento que rompió todo, ¿sí? Y Watson y Crick no hace mucho, ¿sí? Esto es. Claro, pero a ver, ¿por qué? Uno siempre tiende a ver este tipo de fotos y lo hace como muy lejano. Y estamos diciendo que esto en realidad es contemporáneo. Es contemporáneo, eso es lo relevante. Parece que no me pasaron 100 años. Sí. Yo escuché a Watson en una conferencia. ¿Sí? Esto se llama difracción de rayos X. ¿Sí? Esto es el patrón. O sea, yo les cuento qué es. Este es el patrón que se obtiene cuando uno utiliza la difracción de rayos X como metodología para analizar, por ejemplo, una proteína. ¿De qué depende la difracción? Depende de la estructura, de qué es. Da un patrón determinado. La gente que conoce de esto, de alguna manera, o lo que pudieron hacer fue asumir que a partir de otros datos, la estructura de esta sustancia que ellos estaban analizando era compatible con una doble hélice. ¿Sí? Después se siguió demostrando. ¿Y quién es la que está arriba? Y es así. Lamentablemente, es una mujer que se murió mucho antes que Watson y Crick, la Rosalind Franklin. ¿Escucharon hablar de Rosalind Franklin? ¿No? Y de Rosito Franklin. Rosalind Franklin fue la mujer a la que Watson y Crick cagaron. ¿Por qué? Porque los experimentos de difracción de rayos X que demostraron que el ADN era una doble hélice fueron hechos por Rosalind Franklin. Por eso murió joven. Y lo que sucedió fue que cuando Watson y Crick publican sus trabajos en lo que en ese momento era la revista más importante, se les escapó que además de Watson y Crick tenían que haber puesto a Rosalind Franklin. Por lo tanto, cuando recibieron el premio Nobel, lo recibieron Watson y Crick. Y la academia, después de muchos años, ahora aceptó que en realidad parte, o sea, Rosalind Franklin era parte de la ella nunca se enteró de que la academia la había reconocido. Fue una misión, qué sé yo, Franklin, ¿cuánto es? ¿Cuántas letras son? Acá están los dinero. En esta doble hélice, como ahora vamos a ver, nosotros no vamos a entrar a discutir los distintos tipos de doble hélice que hay, ADN, B, etc. Acá tenemos la cadena de nucleótidos que se unen de una manera muy particular y que definen que la cadena de polinucleótidos si se establece por unión fosfodiéster entre, fíjense, el grupo oxidrido 3', ¿sí? de una desoxirribosa del nucleótido con el grupo fosfato 5' de la otra. De esa manera hay un único sentido de unión. Y ese sentido de unión define ¿qué cosa? Define un extremo libre 5' y un extremo libre 3'. Pregunta para ir pensando.
¿existe alguna relación entre el sentido 5' 3' de una cadena de nucleótidos y el sentido amino carboxilo en una secuencia de aminoácidos? Para ir pensando. Fíjense que los nucleótidos que encontramos, tanto sean desoxirribonucleótidos, están en realidad como monofosfato. ¿Sí? Un dato para más adelante. De tal manera que en la estructura de la doble hélice del ADN, lo que vamos a encontrar es una especie de esqueleto, ¿sí?, formado por los enlaces fosfodiéster, y la interacción, la unión con la otra cadena se va a establecer por puentes de hidrógeno. ¿Entre quién? Entre las bases de una cadena con la otra cadena. Un dato que puede llegar a ser interesante para entender algunas cosas es que las bases nitrogenadas son planas, ¿sí? Entonces uno puede pensar que imagínense una especie de doble resorte que tiene en el medio como escalones, que son las bases, ¿sí? Nosotros sabemos que la doble hélice de ADN tiene dos características que para nosotros van a ser muy importantes para entender los fenómenos funcionales del ADN. ¿Y qué son? Por un lado, la doble hebra es complementaria. ¿Qué significa que una es complementaria de otra? Que a cierta base le corresponde una única base. ¿Sí? Y acá hay una regla. Y esa regla es que a una C le corresponde una A y a una C le corresponde una G. Y Aníbal Troilo, Carlos Gardel. No existe ni Aníbal Gardel ni Carlos Troilo. ¿Por qué? Porque si yo cambiara la disposición de estas bases, o sea, por ahí pongo dos purinas enfrentadas o pongo dos pirimidinas enfrentadas, se pierde la distancia adecuada para que se formen ¿qué cosa? Los puentes de hidrógeno. Y entonces no hay estabilidad de la doble. ¿Sí? Fíjense que las interacciones GC, al tener 3 puentes de hidrógeno, son más fuertes que las interacciones AT, que tiene solamente 2. Eso es la complementariedad. O sea que lo que es complementario son las bases. Conociendo la secuencia de una hebra, puedo predecir la secuencia de la hebra complementaria. ¿Seguro? Sí. Bien. Además, la doble hebra es antiparalela. Esto significa que mientras que una de las cadenas corre en un sentido 5', 3', la hebra complementaria corre en sentido inverso. 5', 3'. ¿Sí? Una para un lado, la otra para el otro. Complementaria y antiparalela. ¿Sí? Son dos características muy importantes para entender después procesos como la replicación del ADN, la transcripción del ADN. El ADN se puede desnaturalizar porque si tiene fuentes de hidrógeno como las uniones que estabilizan, ¿no?, la unión entre ambas hebras, obviamente nosotros sabemos que, por ejemplo, por calor, ¿qué va a suceder? Se va a abrir y cada una de estas hebras se va a separar y este proceso lo llamamos desnaturalización. Podemos llegar hasta separar completamente ambas cadenas. Pero como consecuencia de la complementariedad de bases, ¿qué va a suceder si yo pongo las condiciones adecuadas, o sea, quito el calor, con estas dos cadenas de ADN separadas al azar? Vuelven otra vez a renaturalizarse. ¿Sí? ¿Correcto? Cuanto más complementarias sean las cadenas, obviamente más afinadas. ¿Sí? Por lo tanto, si yo pongo dos cadenas de ADN humano al azar y dos cadenas de ADN del ratón, seguramente en el proceso de renaturalización tengo más probabilidad que se renaturalice en forma adecuada, humano con humano y ratón con ratón. Salvo que encuentre regiones que tengan una alta complementariedad. Esto significa regiones en donde sean prácticamente iguales. Si no, tengo más probabilidad de que se renaturalicen de forma adecuada. ¿Y qué pasa con el ARN? Perdón, antes que el ARN.
la función del ADN, no la comentamos. ¿Alguien puede dar una idea? Transmisión de herencia. La transmisión de la herencia, bien, está buena esa, ¿no? El ADN es la molécula implicada en la transmisión de la herencia, ¿sí? Ya veremos que estas secuencias, por ahora, de nucleótidos, en realidad vamos a empezar a encontrar un montón de sentidos ya a partir de la semana que viene, ¿sí? No toda la vida está constituida por ADN con información genética. De hecho, la teoría que ya de alguna manera tiene que ser más aceptada, que tiene que la vida en realidad arrancó no a partir del ADN como molécula, sino a partir del ARN. ¿Sí? ¿Qué es el ARN? Bueno, el ARN o ácido ribonucleico, ¿sí?, es también un polímero, en este caso lineal, no ramificado de ribonucleótidos. Primera diferencia, ¿no? La primera diferencia que encontramos, ¿cuál es? El ADN es una doble hebra, mientras que el ARN es una simple hebra. El ADN es ácido desoxirribonucleico porque sus nucleótidos son desoxirribonucleótidos y el ARN son ribonucleótidos. El ADN está constituido por 4 bases. Bien interesante, ¿no? Porque es la transmisión de la herencia. 4 bases nada más. A, C, G, T. Imagínense un organismo que tenga en vez de 4 bases 8. La versatilidad, ¿no? Estamos diciendo que 4 bases para construir el código de herencia, lo que somos. ¿Sí? El resultado de 4 bases. El ARN también está constituido por nucleótidos, pero hay una diferencia, y la diferencia está en uno de esos nucleótidos. El ARN tiene uracilo, ¿sí?, y el ADN lo cambió por la timina. ¿Alguien tiene idea de por qué? Esta también fue un dato que pintó mucho la idea de que arrancó como ARN. El uracilo, ¿sí?, tiende espontáneamente a modificarse. Y cuando se modifica suele transformarse en una citosina. ¿Sí? Por lo tanto, si ustedes dicen, imagínense un ADN que tenga uracilo, ¿sí?, y que espontáneamente, en un proceso natural, cambia, y ahora es una C. Estaría como mutando, ¿no? Porque a esa C ya no le corresponde una... ¿sí? Entonces, mutación. Se supone que la estrategia de transformar ese uracilo en timina a través de una metilación, lo que logró fue constituir un nucleótido estable, y que para una molécula que tenía que transmitir la herencia sin cambios era ideal. Y el ARN muta. Por eso los organismos que tienen ARN son organismos con una enorme tasa de mutación, no solo por el ARN sino por este fenómeno. Además, como es lineal, no hay complementariedad con nada, por lo tanto, mientras que mute y eso sea productivo, para adelante. Y si no es productivo, desaparece. Entonces, ahí está. El ARN tiene otra particularidad, es que los nucleótidos que forman parte del ARN pueden ser modificados. No es una cosa en la que nosotros vamos a ahondar, pero sí hay modificaciones. En algún momento por ahí aparecen. Se metilan, les agregan cosas, ¿sí? Y conocemos varios ARNs, ¿no? ¿Conocemos o no conocemos? Por ejemplo, los 3 básicos. El mensajero es el que de alguna manera es como la fotocopia, ¿no? Yo tengo un incunable y no voy a andar utilizando, saco una fotocopia y en realidad ¿cuántas fotocopias puedo sacar de un libro? Todas las que quiera, porque yo lo libro. Entonces el ARN de alguna manera es la copia de ese gen que tiene que ser decodificado. El ARN de transferencia necesario para decodificar. El ribosómico, que forma parte de ¿qué? De los ribosomas, también que participan en la maquinaria decodificadora. Y después en algún momento hablaremos de los nucleares pequeños y los citoplasmáticos pequeños, ¿sí? Lo que les muestro acá, no sé si lo han visto, es que a pesar de que el ARN es una molécula lineal, tiene estructura secundaria. ¿El ADN tiene estructura secundaria? No es una proteína, pero la estructura, el nivel de estructuración.
dos cadenas que en forma de hélice. La hélice es una estructura secundaria, doble estabilizada ¿por qué? Por los ¿sí? La unión peptídica, en tal caso, será la unión fosfodiéster, o sea que en realidad tiene una estructura secundaria. Lo que les muestro acá es la estructura secundaria que pueden adoptar los distintos tipos de ARN, que son muy importantes para su función. A ver si logran entender por qué se forman estas estructuras. Fíjense que estamos hablando de una única cadena, ¿no? Acá está, ¿ven? Viene por acá, da la vuelta, viene por acá, pega la vuelta, y acá terminó. O sea que es el fideo, en algunos casos generó qué cosas, estas estructuras con bucles, unión. Fíjense, CG, GC, CG, CG. ¿Qué hay acá? ¿Cómo se llamaba esto? No. Complementariedad. Complementariedad. CG. Fíjense que acá también, ¿no? CG, UA. ¿Cómo? ¿No era T? No, es una T. Hay complementariedad. Las estructuras secundarias de los ARN se forman porque en regiones, fíjense que inclusive son regiones alejadas. Hay secuencias que son complementarias. Entonces, ¿qué ocurre? Tengo una secuencia complementaria acá, otra acá, y forman un pedacito aunque sea complementario. Y uno dice, ¿y acá me queda como un bucle? ¿Me puede quedar? Sí, me puede quedar. Entonces, forman estas estructuras que casualmente se denominan estructuras de tallo y bucle. O, como acá, ¿no? Fíjense que acá no pasó nada. Entonces, como no pasó nada, cada una está libre. ¿Se entiende? Así que tiene estructura secundaria, a pesar de que es una única molécula. Entonces, fíjense que este es un buen ejemplo. El ARN de transferencia, esto es un esquema, pero en este esquema la molécula de ARN nos está mostrando estas estructuras, donde están estas regiones de complementariedad, por eso están unidas, y estas regiones de bucle, donde no hay ningún tipo de unión. Por eso al ARN se dice que tiene una estructura tipo hoja de trébol, ¿no? Por esta cosa. Creo que esto lo sabían, ¿no? Bueno, esto es lo que vamos a estudiar nosotros. ¿Sí? Nosotros vamos a estudiar cómo es que esta molécula, ¿cómo era? Encargada de la transmisión de la herencia, tiene la capacidad de poder duplicarse o replicarse. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder mantener esa molécula. Cómo esto puede ser utilizado para dar información que se use, ¿sí? A través de un proceso que transforma el ADN en ARN, se llama transcripción. Cómo esta molécula de ARN ahora transcrita es el molde que se utiliza y parte de la maquinaria para traducir esta información y transformarla en una proteína. Lo que ya nosotros sabemos, por ahora, lo que nadie ha podido descubrir es que de una proteína puede llegar a un ARN, pero sí ya sabemos que de los ARN podemos pasar al ADN, ¿sí? Por ejemplo, los retróvirus, y nosotros también. ¿Conocen las cromosomas? ¿Sí? ¿Tienen más o menos? ¿Qué son los cromosomas? ADN y proteínas, ¿sí? Todos tenemos cromosomas, células procariontes y eucariontes. No constituidos como cromosomas. Sí tenemos ADN, o sea, sí tienen ADN, pero con una estructuración diferente. A pesar de que uno puede hablar del cromosoma bacteriano, ¿sí? La calidad de proteínas es diferente, la presencia del núcleo de es diferente. Lo que sí sabemos es que los cromosomas es ADN y proteína, estamos hablando de eucariontes, ¿sí? Y que esto se conoce como cromatina. Esa cromatina puede estar desde un estado laxo hasta un estado hipercondensado. Cuando lo tengo en estado hipercondensado es cuando tengo la idea del cromosoma con el cromosoma, ¿no? Esquemáticamente una cosa de este tipo. ¿Sí? Acá es cuando está supercondensado. ¿Cuándo se condensan en su máximo grado? En la megafase de qué? De la división celular, ¿sí? De la meiosis o de la mitosis. Ahí es donde están supercondensados. Si no, después se encuentran en realidad el ADN en forma lasa. Pero lasa no significa que no está unido a proteínas, ¿correcto? Así que bueno, en realidad la cantidad de cromosomas es particular de cada especie. Y
no tiene nada que ver con superioridad o complejidad estructural, ¿sí? Nosotros no tenemos más cromosomas que algunas especies, hay especies inferiores que tienen más cromosomas que nosotros. La cantidad de ADN tampoco siempre representa mayor complejidad biológica, ¿sí? Las plantas tienen más ADN que nosotros, seguramente las plantas son inferiores a nosotros, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que nosotros tenemos mucha cantidad, que los mamíferos tenemos, por ejemplo, cada cromosoma tiene unos 100 millones de nucleótidos están metidos ahí. Nosotros tenemos 3.000 millones. Fíjense, donde sí se nota bien claro es una bacteria, la Escherichia coli, la pulmonada básica, tiene 1 millón de nucleótidos. Su cromosoma es de 1 millón. Nosotros tenemos 3.000 millones. ¿Sí? Somos un poco más complejos que la bacteria. No sé si mejores, pero más complejos. ¿Sí? Y ahí sí queda claro que la complejidad está en la zona. Pero también es verdad que nosotros tenemos kilos de ADN y por ahora no sabemos para qué están. Dijeron que los cromosomas en realidad eran... Pero se supone que ustedes esto lo conocen, ¿o no? ¿Sí? ¿Lo conocen o no? Sí, Algunos sí, algunos no. ¿Algunas cosas sí? ¿Es difícil? Difícil. Yo el problema, lo que sí es que yo lo doy porque si no lo doy por salir, después yo hablo de los yo por eso muestro así en general para definirlo, ¿sí? Para mí sería mejor, ¿saben la gana de venir a mi casa? Más que la de ustedes, porque se tiene que llegar. Sí, igual es cosa general. Yo lo doy porque lo doy. Si sabe lo que es mitosis y eso, tiene que saber lo que es un cromosoma. Si no, ¿cómo hace uno para estudiar eso si no sabe lo que es? ¿Puedo? Entonces, nuestro ADN en realidad no se encuentra en la doble hélice que se encuentra libre, sino que se encuentra empaquetada. En realidad el empaquetamiento es la necesidad de poder meter adentro de un núcleo una cantidad enorme de ADN que si estuviera libre, que pediría 1,8 metros aproximadamente. Entonces la única manera es empaquetarlo y estructurarlo de forma de achicar espacio. Entonces para eso están en primer término las histonas. Vieron que la doble, no sé si se percataron en alguna de las imágenes, pero las bases están para adentro, ¿no? Y entonces el esqueleto del grupo fosfato está hacia afuera y tiene cargas negativas el grupo fosfato. Por eso uno puede pensar que en realidad la doble hélice es una especie de tubo recubierto de cargas negativas, o sea que se comporta como un polianión. Las histonas, independientemente de los distintos tipos de histonas que hay, sí que son 5 tipos diferentes, tienen una característica muy clara, y es que son proteínas muy ricas en ¿qué? En aminoácidos básicos, para que puedan establecerse buenas interacciones por carga, ¿no? Interacciones electrostáticas o interacciones químicas. Entonces, la estructura básica que se forma luego de esta doble hélice es lo que se llama nucleosoma. ¿Y qué es el nucleosoma? El nucleosoma es la unión de este ADN a un grupo de histonas, ¿sí? Un grupete de histonas se forman, ¿sí? Un grupo de histonas, el ADN se enrolla, fíjense, acá está en marrón, ¿sí? Se enrolla alrededor de este grupete de histonas y va creando estas estructuras en forma ¿qué? En forma como de cuenta de rosario, ¿sí? Cada uno de esos grupitos se llama nucleosoma. Ahora, lo que tiene que quedar súper claro, es que toda esta estructura que ahora vamos a comentar, cuando el ADN tiene que replicarse o un gen se tiene que transcribir, hay que desarmarlo. Obviamente no se desarma todo de golpe, sino que se va a desarmar ¿dónde? En los lugares donde haga falta. Por eso que estas histonas responden a algunos estímulos, ¿para qué? Para que en particular se desarme ese pedacito de la cuenta del rosario, ¿sí? Esa es la participación de las histonas. Ahora sí ya pueden cerrar si quieren los cuadernos, no activan más nada, porque todo lo que voy a decir es off the record si quieren, ¿sí? No, nadie va a preguntar, esto es un solenoide, ¿sí?
y en la fibra. Fíjense, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos la representación de un nucleosoma, ¿no? Las histonas con el ADN. Aproximadamente el ADN da un par de vueltas y en realidad lo que está en comunicación o unido a las histonas son 200 nucleótidos, cada tanto, ¿no? Fíjense que a su vez los nucleosomas empiezan a asociarse entre ellos. De tal manera a formar, fíjense, una estructura de este tipo, ¿no? Ahora las cuentas de collar empiezan a juntar, como si yo empezara a doblarlas. A esto se lo llama, se lo llevan a leer, ¿no? Solenoide. Y este solenoide empieza, ¿sí? Este solenoide, que se llama fibra también de 30 nanómetros, empieza a formar, unidas ciertas proteínas, fíjense, otras estructuras en bucle. O sea que esto que tenemos acá es esto que está acá, ¿sí? O sea que a su vez vuelve a ¿qué? A retorcerse. Y estas estructuras de tipo retorcido, ¿sí? Empiezan a formar estructuras mucho más compactas. Acá aparecen, además de las histonas, otras proteínas, ¿sí? Y entonces, así es como entendemos, fíjense que esta doble hélice, ¿sí? Se une a las histonas para formar esta primera estructura de cuentas de Rosario, que empiezan a asociarse entre ellas, y estas asociaciones empiezan a formar estas estructuras tipo bucle, que son las que observamos acá, y forman estas estructuras llamadas rosetas, que son las que dan las características a lo que es un cromosoma tal cual como uno lo conoce, y que esto en la metafase se compacta de tal manera que yo puedo en la metafase observar los cromosomas al microscopio, tal cual como uno los dibuja así con esas dos patitas, así se observa, ¿correcto? Bien, nada, esto es para poder entender después qué es lo que va a pasar en el ADN.